Muy buenos días mis queridos hermanos, estamos aquí dándole gracias a Dios por haberme permitido una vez más poder ingresar a sus hogares. Quisiera pues en esta mañana, sé que usted tal vez puede estar enfrentando alguna dificultad, alguna adversidad en su vida, pero quiero animarle con la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Que nuestra confianza, nuestro amor y nuestra fortaleza sea siempre de parte de Dios. Él está con nosotros. Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Que el Señor nos ayude a poder hacer su voluntad día tras día. Y pues en esta oportunidad quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y quiero llevarlos al libro de Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 8. La palabra de Dios dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarden mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová y de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Le damos gracias a Dios. Padre, bendito Dios, Señor, ayúdanos a poder conocerte cada día más y usar de sabiduría para poder no solamente conocer tu palabra, sino aplicarla, vivirla diariamente, Padre. Solamente eso lo puedes hacer tú. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Pues mis amados hermanos, en esta oportunidad quisiera llevarlos a poder conocer un temita más acerca de hacia una vida de realización con la palabra. Según Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 8, podemos ver un tema muy interesante. Todos los temas en la palabra de Dios son interesantes, pero aquí vamos a poder ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Primeramente podemos ver que en toda la palabra lo importante es no solamente leer la palabra, sino aplicar los principios contenidos en ella, pues para que nosotros podamos crecer personal y espiritualmente. Toda persona puede cambiar, es una realidad que se dio o que se concreta al morir nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El proceso comienza cuando escudriñamos las Escrituras y descubrimos en ella los principios dinámicos que podemos aplicar a nuestras vidas, que eso va a ejercer en nuestras vidas transformación y nos llevan a pensar y actuar de manera diferente. Esto quiere decir que es el poder mismo de Dios obrando a favor nuestro y obrando, pues, operando en nuestras vidas. ¿Qué haremos con los principios de la palabra de Dios? Nosotros podemos ver aquí en los principios de la palabra de Dios, primeramente, lo que nosotros tenemos que hacer con los principios. Primero, los principios bíblicos deben interiorizarse. Deben interiorizar. Entonces, en la escritura aprendemos principios que debemos interiorizar y asimilar, por supuesto, llevarlos a la práctica en la vida diaria. De lo contrario, seremos formados en conocimiento, pero con una vida práctica pobre, débil, ¿no es cierto? Entonces el Señor nos anima aquí en este pasaje del libro de Proverbios y nos dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Por qué el Señor anima? El consejo que el Señor da, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros somos fácil de olvidar la palabra de Dios, de olvidar los mandatos del Señor, de olvidar realmente todo lo que nosotros tenemos que hacer conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que el Señor dice: hijo mío, no te olvides, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarden mis mandamientos. Nosotros podemos encontrar ahí en el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra.
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros guardamos los dichos de la palabra de Dios, cuando nosotros cuidamos y guardamos nuestro corazón, llenándolo de la palabra de Dios, entonces nuestras acciones van a ser diferentes, nuestra vida va a ser transformada, nuestra vida va a poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Ya no vamos a ser nosotros, va a ser Dios obrando a favor de nuestras vidas. Y para eso vamos a poder tener la sabiduría del Señor. ¿Y qué es lo que va a suceder cuando nosotros interiorizamos la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues la interiorizamos y eso se va a exteriorizar con nuestros hechos, con nuestras acciones. Pero también nos dice pues el versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pues nosotros podemos ver aquí que podemos estar protegidos en las manos del Señor. Los años de vida que el Señor nos pueda dar, pues los días y los años de vida que Él nos pueda prolongar a cada uno de nosotros, van a ser un tiempo en el que realmente nosotros vamos a disfrutar de tranquilidad, de paz, de gozo, sin enfermedad tal vez podría ser, ¿me entiende? Entonces, porque es la promesa del Señor. Y no solamente eso, sino que tampoco habrá preocupación. Entonces, porque dice años de vida y paz te aumentarán. Qué hermoso es poder contar y disfrutar con la paz de Dios. Con la paz de Dios en medio de la tribulación, con la paz de Dios en medio de la adversidad, con la paz de Dios en medio del sufrimiento, pero una paz que nos lleva a poder no estar preocupados. El no estar preocupados, pues la palabra de Dios nos anima en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nos dice algo muy interesante: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Interesante lo que la palabra de Dios nos enseña y nos anima a poder estar pues no preocupados, sino tener paz en el corazón. Ahora nosotros podemos ver no solamente pues que los principios deben ser interiorizados, sino que los principios deben ser convertidos en hechos. Los principios deben ser convertidos en hechos. ¿Para qué Dios nos dejó su palabra? ¿Para qué nos ha dejado, podremos las instrucciones en su palabra, la ley, los mandamientos? ¿Sabe para qué? Para que nosotros los podamos interiorizar y para que al interiorizarnos, pues esos puedan ser, podríamos decir, los que nos lleven a evidenciar nuestra vida cristiana. Aquí tenemos dos cimientos en este versículo 3. Tenemos dos cimientos. Dice: nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Sabes, los judíos tienen unas cajitas que le llaman las filacterias. Esas cajitas pues ellos las tienen con versos de la ley ahí, y las tienen ahí pues por acomodaditas ahí, varios textos de la Biblia ahí, y los tienen acomodaditas. ¿Para qué? Para poder estar siempre recordando, para poder estar siempre verificando, siempre meditando, ¿no es cierto? Entonces yo me acuerdo de esos paquetitos que habían de versículos de memorización y que realmente nos ayudan a poder guardar la palabra de Dios. Y los judíos, por ejemplo, esa filacteria la tenían ahí amarradas en la frente, amarradas en el brazo, para siempre recordar la palabra de Dios. Y lo que Dios está diciendo es algo muy importante: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Cuán importante es la memorización de la palabra de Dios. Cuán importante es que guardemos la palabra de Dios, que de nuestra mente pueda bajar a nuestro corazón y en nuestro corazón pueda producirse, hermanos míos, nuestros hechos. Entonces, lo que nosotros podemos ver también en el libro de Josué, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 8 del capítulo 1: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí realmente en este pasaje de Proverbios capítulo 3 versículo 3 tenemos dos cimientos que Dios va a hablar por medio de Salomón, y uno de ellos es la misericordia. La misericordia, que no es otra cosa que reconocer el hecho de que de que los demás son nuestro prójimo y debemos obrar con ellos como quisiera
que quisiéramos nosotros que obraran por nosotros. Entonces, el segundo es algo muy interesante, dejar de lado todo asombro y mentira y de engaño que no honren y glorifiquen al Señor. Pues nada que pueda ser mentira, nada que pueda ser engaño nos puede asombrar. Nosotros tenemos que estar allí, podríamos decir, siempre con la verdad, manteniéndonos firmes en la verdad del Señor. Pues lo que nosotros tenemos que considerar es que nosotros desarrollamos, si desarrollamos la palabra de Dios internamente en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? O sea, si desarrollamos nosotros seremos pues como un edificio con sólidas bases que no será conmovido aunque vengan terremotos, tormentas, situaciones, podríamos decir que puedan querer hacer tambalear. El cristiano se mantendrá firme, firme, porque hemos sido llamados para vencer, y eso se hace cuando hemos interiorizado la palabra de Dios, cuando la hemos colocado en nuestro corazón. Entonces el Señor nos anima a poder mantenernos firmes. Así que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas en tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Y no solo eso, sino que el tercer punto nos ayuda a poder considerar, cambiamos en la fuerza de Dios. Cambiamos en la fuerza de Dios. Aquí en este versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces, todo ello que la palabra de Dios nos habla, nos muestra y nos anima, ¿sabes qué es lo a qué se refiere? A que realmente nosotros podamos tener una vida diferente, una vida cambiada, pero no por el poder nuestro, no por la capacidad nuestra, no por lo que nosotros tengamos que hacer, sino que cambiamos en la fuerza de Dios. Este tercer punto es cambiamos en la fuerza de Dios, según Proverbios capítulo 4, versículo 9. Cambiamos en la fuerza de Dios. Una de las características que rodea a quien comienza a experimentar en su diario vivir los principios bíblicos y prácticos, pues tiene una aprobación divina. Pues la palabra de Dios dice, hallarás que gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene que decir de cada uno de nosotros? ¿Sabes? Muchas veces nosotros queremos reemplazar a Dios. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que Dios tiene que hacer. Y a veces nosotros vamos ahí, podemos decir, no, pero yo quiero hacer esto, el otro, porque realmente no hay nadie que lo pueda hacer por mí. Eso es una mentira del enemigo. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha gente que puede hacer lo que tú puedes hacer. Lo único que tú tienes que hacer es poder dejar que Dios obre. Dejar que Dios obre, darle lugar a Dios. Darle lugar a Dios. Entonces, para ello necesitas hacer ¿qué cosa? Lo que dice el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. En realidad lo que tengas que hacer, que Dios lo haga. Que Dios lo haga. Y no puedes tú ser, podríamos decir, o creerte indispensable, que tú eres el único que puedes hacer las cosas. Puedes dejarle que Dios obre. Dios puede hacer de alguien que tú piensas que no va a mover ni un dedo, pero Dios puede hacer que ese hombre no solamente mueva un dedo, sino que mueva realmente la mano de alguien por el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, entonces está diciendo, bueno, deja que puedan otros hacer. Que puedan otros hacer, dale la oportunidad a otros,
Dios quiere usar a otros. Tú simplemente deja que Dios obre. Deja que Dios obre. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tu vida realmente pueda estar considerando que está siendo cambiada por el poder de Dios? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer? Reconócelo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermano mío, hermana mía, lo que tienes que hacer es reconocer la presencia de Dios en cada paso que tú des. Porque Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Porque Dios quiere enseñarte que sin Él tú no eres nada. Sin Él tú no eres nadie. Entonces, para que tú puedas realmente entender que en las manos de Dios eres útil, que solamente en las manos de Él eres útil, tienes que reconocerlo en todos tus caminos. No reconocerlo y hacer tú lo que Él tiene que hacer. No, 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 no. No. Lo que tienes que hacer es reconocerlo. Señor, yo soy indigno. Señor, yo soy débil. Señor, no puedo más. Hazlo tú, Señor. Hágase tu voluntad. Y Él va a empezar a enderezar el camino que tú has tratado de hacer. Porque muchas veces tratamos de hacer nuestro propio camino. Pero Dios quiere enderezar nuestros caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión, entonces te invita a que tú seas temeroso a Él. Una confianza en el Señor no es una falta de respeto a Él. Confianza a Dios es un temor reverente a Dios. Temor reverente. Y no solamente el Señor dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y que apártate del mal. Apártate del mal. Hay cosas que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces esos caminos nosotros tenemos que mirar, esos caminos nosotros tenemos que observar, porque aún nosotros como creyentes, como hijos de Dios, muchas veces estamos, podríamos decir, buscando caminos que no son los caminos del Señor. Que muchas veces es nuestro deseo hacer el bien, pero al final estamos haciendo el mal. ¿Por qué? Porque no estamos temiendo a Jehová y no estamos apartándonos del mal. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo como nosotros queremos, no como Dios quiere. Podemos ver que todo lo que nosotros podamos interiorizar en nuestras vidas y llevarlo a la práctica va a traer algo muy importante a nuestras vidas. El versículo 8 dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Cuántos de nosotros estamos, podríamos decir, ahí afligidos, cansados, agobiados? Ya no podemos dar un paso más. ¿Ese es el propósito de Dios? ¿Ese es el plan de Dios? Pues a través de estos versículos no lo vemos así. Porque a través de estos versículos que si nosotros interiorizamos la palabra de Dios, Dios nos va a dar salida para todo. Y dice que al hacer todo esto, temer a Dios, apartarnos del mal, reconocerlo, pues ¿sabe qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que hará en nuestras vidas? Medicina a nuestro cuerpo y refrigerio a nuestros huesos. ¿Por qué muchas veces no está haciendo la palabra de Dios medicina a nuestros cuerpos y refrigerio para nuestros huesos? ¿Sabe por qué? Porque la palabra entra por un lado y sale por el otro. Porque la palabra de Dios simplemente muchas veces la manipulamos y no la estamos interiorizando como Dios lo ha dicho. Pues nosotros tenemos que considerar a Dios para que nosotros podamos realmente hacer lo que Él ha planificado, no lo que nosotros estamos planificando. Entonces, para poder culminar, para poder terminar, mis amados hermanos, importante es poder considerar la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Si consideramos los principios y los interiorizamos, no solo diremos, la Biblia dice, sino que nuestros hechos llevarán a muchos a poder seguir al Señor, porque no son nuestros labios los que están hablando, son nuestras acciones, nuestros hechos, nuestra vida. Hermanos míos, muchas veces nosotros tal vez podríamos decir, mi amado Dios, mi Señor, sí, Él es mi Rey, Él es mi Señor, pero con nuestros hechos muchas veces los negamos. Dios no quiere que neguemos el nombre de Él con nuestras acciones, más bien quiere que lo demos a conocer con nuestras acciones. Y para que demos a conocer el nombre de Dios con nuestras acciones, necesitamos interiorizar su palabra.
interiorizar su palabra. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ser oidores de su palabra, sino hacedores de ella. Que Dios nos ayude a poder realmente interiorizar su palabra y poder que de nuestro corazón salga el poder hacer lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde y Dios siga fortaleciendo nuestros corazones en estos momentos de dificultad. Que Dios siga preparando nuestras vidas, que Dios siga ayudándonos a poder interiorizar su palabra y ponerla en práctica cuando nosotros hayamos conocido la verdad de Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, mis hermanos, en el Señor.